Bloque 0. Archivo desclasificado. Hay documentos que no deberían sobrevivir al tiempo, no porque sean antiguos, no porque estén deteriorados, sino porque nunca debieron existir. Archivos sin origen claro, sin sello oficial, sin responsables, papeles que aparecen y nadie reconoce haber escrito, como si en algún momento alguien hubiese decidido registrar algo y después borrarse a sí mismo de la historia. Este expediente no tiene autor, no tiene firma, no tiene cierre, solo tiene fragmentos. Fragmentos que cajan demasiado bien. A finales de los años 40, en algún punto del territorio soviético, lejos de ciudades, lejos de registros públicos, lejos de cualquier observador externo, se llevó a cabo un experimento. No aparecen archivos estatales, no hay constancia oficial, no existe en la historia reconocida, pero aparece. En demasiados sitios como para ignorarlo. Notas médicas sin referencia, transcripciones parciales, informes técnicos incompletos y algo más. Correcciones. Pero correcciones hechas a mano. Frases tachadas, palabras sustituidas, como si quien escribía no quisiera dejar exactamente claro lo que estaba ocurriendo. El objetivo del experimento era muy simple, demasiado simple. Eliminar el sueño. No reducirlo ni controlarlo, eliminarlo. Mantener a un ser humano despierto de forma indefinida, sin deterioro físico, sin colapso mental y sin límite conocido. Durante décadas el sueño había sido un obstáculo, un límite biológico, una debilidad, un tiempo muerto inevitable. Y en un contexto donde todo se medía en productividad, en resistencia y en control, el sueño era un problema. Así que alguien decidió resolverlo. Para ello utilizaron un compuesto, no hay nombre oficial. En los documentos aparece descrito como un nombre ruso que no sé pronunciar, lo siento. Era un gas, un estimulante, algo diseñado para mantener el cerebro activo, sin permitirle caer. No hay fórmula, no hay composición detallada, solo los resultados. Y los resultados no parecen escritos para ser entendidos. 5 sujetos, seleccionados cuidadosamente, no al azar. Prisioneros políticos, personas desaparecidas del sistema, individuos que ya no contaban. A cada uno se le hizo la misma promesa, 30 días sin dormir y después la libertad. Ninguno de ellos, evidentemente, rechazó la oferta. La cámara estaba sellada, hermética completamente, sin ventanas abiertas, sin acceso directo, solo un cristal muy grueso, diseñado para observar, pero no para interactuar. Dentro había camas simples, suministro de agua, alimentos secos suficientes para semanas y nada más. No había relojes, no había referencias del tiempo, no había estímulos externos, solo ellos y el gas. Los investigadores no entraban, nunca. Toda observación se hacía desde fuera, a través de micrófonos y ese cristal. Ese cristal que, según los informes, dejó de servir muy pronto. El experimento comenzó sin incidentes. Día 1, conversaciones normales, incluso ligeras. Intercambio de historias, recuerdos, comentarios sobre el acuerdo. Había algo que los investigadores anotaron desde el principio, algo pequeño, casi irrelevante. Ninguno preguntó la hora. Día 2, el comportamiento seguía siendo estable. El gas funcionaba. No había señales de fatiga, no había irritabilidad, no había deterioro visible. Todo parecía funcionar. Día 3, algo cambia, no en el cuerpo, en el tono de la gente. Las conversaciones se vuelven más personales, más profundas, más incómodas. Empiezan a hablar de cosas que normalmente no se dicen en voz alta. Errores, miedos, recuerdos que no deberían estar en una conversación entre desconocidos. Los investigadores lo anotan como apertura emocional acelerada, pero no lo entienden. Día 4, el primer indicio real. Uno de los sujetos deja de interactuar con el grupo. No está en silencio, habla, pero no con ellos. Habla al micrófono, en voz baja constante, casi como si estuviera confesando algo. Los demás empiezan a hacer lo mismo. 5 voces, 5 susurros, simultáneos, independientes. Nadie escucha a nadie, solo hablan. Y aquí es donde el expediente empieza a cambiar, porque hasta ese momento todo podía explicarse. Estrés, aislamiento, privación sensorial,
Pero lo que viene después no aparece en protocolos, no aparece en estudios y no aparece en una relación humana normal. Porque el problema de este experimento no es que el gas hacía lo que hacía con el cuerpo, es lo que parecía hacer con lo que hay debajo del cuerpo. Cuando una persona deja de dormir no solo pierde energía, pierde barreras. Y en ese punto la pregunta deja de ser cuánto puede resistir y pasa a ser otra. ¿Qué ocurre cuando la mente ya no puede apagar nada? Porque dormir no es solo descansar. Dormir es dejar de ver. Y si eliminas eso, si lo eliminas durante días, durante semanas, hay algo que nunca vuelve a quedarse en silencio. Y eso es exactamente donde empieza este expediente. Bloque 1. Día 5. Sigue siendo uno de los enigmas de la investigación científica, y a día de hoy seguimos teniendo grandes dudas sobre él. A lo largo de la historia, la ciencia siempre ha intentado descubrir los misterios del sueño. Hoy os vamos a hablar de uno de esos intentos. A finales de los años 40, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se cuenta que un grupo de investigadores habría llevado a cabo una oscura y cruel investigación sobre el sueño, conocido como experimento ruso del sueño, del que os vamos a hablar hoy. Se trataba de la prueba de un nuevo gas experimental que prometía erradicar la necesidad de dormir de los seres humanos. Para probarlo, los investigadores mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días utilizando un gas de base estimulante. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos. Los individuos fueron encerrados en una habitación sellada, desde donde los investigadores los monitorizaban. El habitáculo estaba lleno de libros, había mantas pero sin camas, agua, un inodoro y grandes cantidades de comida ahumada. Había micrófonos y una ventana opaca para recoger los resultados. Los prisioneros estuvieron bien durante los 5 primeros días hablando tranquilamente entre ellos. Los investigadores les habían prometido que serían liberados tras el experimento. Pero a partir del 5.º día, los temas de conversación se volvieron más turbios y comenzaron las quejas. Los sujetos comenzaron a mostrar sospechas los unos de los otros y a actuar de manera extraña. Los investigadores consideraron que el comportamiento de los sujetos era el resultado del gas experimental. El 9.º día, uno de los sujetos comenzó a gritar durante 3 horas. Cuando se hizo el silencio, los investigadores descubrieron que el sujeto se había arrancado las cuerdas vocales. Un segundo sujeto comenzó a gritar. Gritó y gritó, mientras los otros, susurrando, tomaron los libros y llenaron las páginas de sus propias heces y las colocaron sobre la pared. De repente, los gritos cesaron, y los susurros de los otros también. 3 días después, al no escuchar nada, los investigadores decidieron revisar si los micrófonos no funcionaban, pero estaban bien. Decidieron hacer algo que no estaba en los planes. Les anunciaron que iban a abrir la habitación. Amenazaron con dispararles si intentaban algo y prometieron liberar a uno de ellos si cumplían las órdenes. Para su sorpresa, oyeron una respuesta calmada. Ya no queremos ser liberados. Finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Los investigadores entraron en el habitáculo. Los sujetos gritaban desesperados y solo 4 de ellos seguían con vida. Y comprobaron aterrorizados que los sujetos tenían grandes cantidades de músculo y piel arrancadas de su cuerpo. Se habían arrancado su propia piel y se la habían comido. Al intentar sacarlos de la habitación, se negaron y pidieron que volvieran a colocar el gas experimental. Uno de los sujetos se hirió durante la pelea y terminó muriendo desangrado. Los otros 3 prisioneros restantes fueron trasladados a instalaciones médicas. 2 de ellos, que todavía podían hablar, seguían pidiendo el gas. Querían mantenerse despiertos a toda costa. Uno de ellos, mientras lo operaban para reimplantar su piel, gritaba «sigue cortando». Los otros 2 reían escandalosamente sin poder parar. Solo querían el gas. Cuando les preguntaban, solo decían «debo mantenerme despierto». Los 3 supervivientes fueron devueltos a la habitación. Tras el fracaso del experimento, no sabían qué hacer con ellos. Quisieron probar a volver a insertarles el gas experimental. Rápidamente se calmaron. Sus cerebros parecían morir y revivir cada cierto tiempo. Uno de ellos se tumbó en una de las camas, cerró los ojos y murió al instante. Quedaban 2. Los investigadores entraron armados. Los sujetos se alteraron y tuvieron que disparar a uno. Uno de los investigadores les hizo una pregunta a los sujetos. ¿Qué sois? Tenemos que saberlo. El único sujeto que quedaba con vida sonreía de manera escalofriante y respondió: ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? Somos vosotros. Somos la locura que está encerrada en todos vosotros, rogando ser liberada de vuestra mente más profunda. Somos de lo que os escondéis cuando os metéis en la cama cada noche. Somos lo que duermes y silencias
y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del prisionero y disparó. Él, agonizando, solo dijo una frase: casi libre. No existe ninguna documentación sobre este experimento, y la ciencia no explica ninguna de las situaciones que tuvieron lugar durante el experimento. Se dice que todo es un relato de hace algunos años de un usuario de un foro de internet. ¿Y vosotros, qué creéis? Bloque 1. Día 5. El quinto día es el primero que no encaja. Hasta ese momento todo podía seguir una lógica, el cuerpo responde, la mente se adapta, el entorno influye. Pero el día 5 rompe ese equilibrio, los investigadores no registran violencia, no hay ataques, no hay intentos de fuga, no hay colapso físico. Lo que registran es algo difícil de clasificar, un cambio en la forma de relacionarse. Las conversaciones dejan de existir como grupo, se fragmentan, 5 personas en la misma habitación, pero ya no comparten ese espacio, comparten algo más, aislamiento. Cuando uno empieza a hablar por separado, no en voz alta, no para los demás, hablan en voz baja, dirigidos a los micrófonos, como si alguien al otro lado fuera el único interlocutor posible. Los informes describen el sonido como susurros constantes de baja intensidad imposibles de transcribir completamente. No gritan, no discuten ni se interrumpen, simplemente hablan, durante horas, sin parar. Aquí aparece un detalle que los investigadores no esperaban, el contenido. No hablan del experimento, no hablan del encierro, no hablan de escapar, hablan de cosas que no tienen relación entre ellos. Recuerdos personales, errores, culpa, cosas que no se dicen en voz alta, cosas que normalmente ni siquiera se piensan de forma consciente. Uno de los informes incluye una anotación concreta, una frase muy breve. Parece que intentan ofrecer información a cambio de algo. Pero no hay negociación, nadie responde, y aún así siguen hablando. Día 6. El patrón se intensifica. Los susurros continúan, pero ahora hay algo más. Evitan mirarse entre ellos. Coinciden en el espacio, pero no establecen contacto visual. Como si reconocer al otro fuera un problema. Empiezan a moverse menos, no por cansancio, sino por decisión propia. Permanecen en zonas separadas de la habitación, cada uno en su espacio, definido y fijo. Como si hubiera límites que no están marcados, pero que todos entienden. Día 7. El silencio. No progresivo, no gradual, de golpe. Los 5 sujetos dejan de hablar. Los micrófonos siguen activos, funcionando y registrando, pero dentro no hay sonido, ninguno. No hay pasos, no hay respiración audible, no hay movimiento detectable, nada durante horas. Los investigadores revisan el equipo, piensan que es un fallo, no lo es, todo funciona correctamente. El silencio viene de dentro. Y aquí aparece el primer momento de duda real, porque hay algo que no encaja. 5 personas encerradas, sin estímulos y sin sueño durante 7 días, no genera silencio, genera lo contrario. Pero aquí no hay nada. Empiezan a considerar una posibilidad, que han muerto todos, al mismo tiempo, sin ruido y sin señales, sin transición. Pero hay un problema. El consumo de oxígeno sigue activo. Eso significa una cosa, que están vivos. Y si están vivos, entonces hay otra pregunta. ¿Por qué no hacen ningún sonido? Durante las siguientes horas, los investigadores toman una decisión. No intervenir, observar, esperar. Porque lo que está ocurriendo no entra en ningún protocolo. No hay manual, no hay referencia, solo hay ese silencio. Un silencio que no encaja, un silencio que no tranquiliza, un silencio que parece intencionado. Y entonces, en algún punto del 8º día, algo cambia. De forma visible, no de forma visible ni de forma clara, pero lo suficiente para que uno de los investigadores escriba algo en el margen del informe. No es una observación técnica, no es una medida, no es un dato, es una frase. Una frase que no debería permanecer en un documento así. Dice: da la sensación de que saben que estamos escuchando. Y en ese momento, sin que nadie lo diga en voz alta, sin que nadie lo reconozca oficialmente, el experimento deja de ser controlado. Porque hasta ahora ellos observaban. Pero desde ese instante aparece otra posibilidad, que dentro también estén observando. Y eso cambia completamente la situación. Una historia, o tal vez no. El experimento ruso del sueño fue publicado el 16 de agosto de 2010 en el sitio web Creepypasta. Para los que no lo sepáis, creepypasta proviene de las palabras en inglés creepy, tenebrosa, y pasta, lo cual significa paste, de pegar, debido a que antes se publicaban en foros.
El resultado final en castellano sería Historia tenebrosa pegada, bastante larga la verdad. Son historias o leyendas cuyo origen suelen ser la imaginación de algún individuo, y la forma de la que están relatadas estas historias obliga al espectador a recrearla en su mente, y lo cual causa un efecto envolvente y naturalmente tenebroso. El sueño es el estado de autorregulación y reposo de un organismo viviente, en el cual los niveles de actividad fisiológica descienden dramáticamente, y esto sirve para darle un reinicio a los sistemas corporales, además de tener otros importantes efectos no solo a nivel físico, sino también a nivel cerebral. Sin lugar a dudas, después de dormir, nos sentimos reparados, con nueva energía, lo que nos permite seguir con nuestras labores cotidianas. Pero aquí viene la pregunta, ¿cuánto podríamos pasar sin dormir? Esto varía dependiendo de la persona, y en los casos más extremos se asocia también al riesgo de padecer de potenciales enfermedades. El récord documentado está en poder de Randy Gardner, quien duró 11 días seguidos sin dormir. Y con esta introducción demos paso al experimento ruso del sueño. 40, en el inicio de la Guerra Fría, la Unión Soviética llevó a cabo un cruel estudio para determinar si el hombre es capaz de vivir sin poder dormir. Se había inventado un gas que prometía acabar con el sueño y fue el principal ingrediente del experimento. Los científicos seleccionaron a un grupo de 5 presos políticos condenados por traición a la URSS y les prometieron la libertad si lograban superar 30 días sin dormir. Los 5 sujetos fueron recluidos en la habitación, donde se podía monitorizar sus reacciones y liberar las dosis adecuadas de gas para mantenerlos despiertos. En la habitación había libros, colchones, agua, comida suficiente para un mes y un váter. También instalaron un sistema de micrófonos para poder escuchar las conversaciones entre los presos. Los primeros 5 días transcurrieron con normalidad, pero pronto comenzaron a vislumbrarse los efectos del insomnio. Los sujetos mantenían conversaciones oscuras sobre hechos traumáticos de sus pasados, y los médicos detectaron paranoia en algunos de ellos. Después comenzaron a aislarse y a no mantener contacto entre ellos, pero sí susurraban en los micrófonos cosas sobre los otros sujetos, como queriendo ganar la confianza de los científicos. Tras 9 días encerrados, uno de ellos comenzó a gritar y a dar vueltas a la habitación durante 3 horas. Cuando su voz cesó, los científicos pensaban que podía haberse roto las cuerdas vocales, ya que no era capaz de articular palabra. Otro de los sujetos comenzó a gritar también. Mientras, los presos restantes empezaron a arrancar páginas de los libros y a pegarlas en las paredes con sus propias heces. Unos minutos más tarde, el que gritaba se calló y los otros cesaron su actividad. Los científicos no volvieron a escuchar nada en los siguientes 3 días. A finales de la segunda semana del experimento, los científicos usaron los altavoces y comunicaron que iban a entrar en la habitación y que si cumplían las órdenes, uno de los sujetos sería liberado. Pero de repente escucharon una respuesta: no queremos ser liberados. El día 15, a mitad del proceso, un grupo de soldados entró en la sala para comprobar que todos seguían vivos. Lo que vieron les dejó traumatizados. 4 sujetos estaban gritando y el quinto había sido despedazado. Su cuerpo taponaba el desagüe y el agua se había acumulado en la sala donde se veían los restos de la carne del sujeto muerto. Pero los que seguían vivos parecían zombies, les faltaba la piel, algunos órganos y se habían comido partes de sus músculos. Ellos mismos se habían desgarrado la piel con las manos. Cuando intentaron sacarlos, se negaron y comenzaron a pedir que les suministrasen el gas de nuevo. Atacaron a algunos soldados y uno de los sujetos fue gravemente herido. Los médicos intentaron estabilizarle y le inyectaron 10 veces la dosis normal de morfina, pero no parecía hacerle efecto, se desangró y murió. Iban a anestesiar al preso sin cuerdas vocales, pero su negación con la cabeza hizo que le operasen sin dormir. Él quería seguir despierto. Cuando acabó la operación, pidió un papel y una pluma y le dio la nota al cirujano. Decía: sigue cortando. A los otros 2 también se les opera sin anestesia, pero al terminar la operación comenzaron a pedir gas de nuevo. Cuando les preguntaron por qué habían destrozado sus cuerpos, respondieron que debían mantenerse despiertos. Los 3 sujetos fueron devueltos a la habitación de nuevo en sus camillas, mientras los científicos y los militares debatían sobre qué hacer con ellos. Los científicos querían la eutanasia, pero finalmente los militares decidieron abrir el gas de nuevo para ver qué ocurría. Fue entonces cuando vieron que los sujetos se tranquilizaban al ver que volvían a inhalar el gas. Los científicos vieron cómo estaban funcionando sus cerebros y que parecían morir y revivir al rato. Uno de los presos no aguantó más y al cerrar los ojos para dormir, murió. Finalmente, 3 investigadores entraron en la sala. Uno de ellos cogió un arma y disparó al comandante que les acompañaba. También disparó al sujeto sin cuerdas vocales. Se puso enfrente del último prisionero y le preguntó qué diablos era él. El sujeto respondió: ¿tan pronto te has olvidado? Somos vosotros, la locura que circula en vuestros cuerpos, que quiere ser liberada de vuestra mente más profunda y animal. Somos de lo que os escondéis en la cama cada noche, lo que os calla y os paraliza en lo más profundo de la oscuridad. El científico disparó al corazón del sujeto. Y este, en su último aliento, dijo: casi libre. Seguimos. Claro, Pau, evidentemente es casi lo mismo que antes, porque es el mismo tema. Pero vamos, no sé. Seguimos. Bloque 2. Día 9.
El 9º día algo se rompe, no de forma progresiva, no gradual, de golpe completamente. Uno de los sujetos empieza a gritar. No es un grito de dolor, no es un grito de miedo, es un grito continuo. Un sonido sostenido, forzado, como si estuviera empujando el aire hacia afuera de su cuerpo sin intención de parar. Los investigadores anotan la duración, minutos. Pero el problema no es cuánto dura, es que no se detiene. No hay pausas para respirar, no hay interrupciones, solo sonido. El cuerpo humano no está diseñado para eso. Necesita aire, necesita ritmo, necesita descanso. Pero ese sujeto no se detiene. Y entonces ocurre algo peor, la voz cambia. No se corta, se deteriora. Empieza a rasgarse, se vuelve irregular, más áspera, más profunda, más vacía. Hasta que desaparece, no porque deje de gritar, porque ya no puede producir sonido. Se ha destrozado la garganta completamente. Los informes describen sangre en la boca, daños en las cuerdas vocales, pero el sujeto sigue intentando gritar, sin sonido. El resto no reacciona. No intentan detenerlo, no se acercan, no lo miran. Siguen en sus posiciones, en silencio, observando. Y eso es lo que cambia el tono del experimento, no el grito, la ausencia de reacción. Porque cualquier comportamiento humano esperado desaparece. No hay empatía, no hay miedo, no hay confusión, solo hay aceptación. Como si eso fuera normal. Después del colapso, el silencio vuelve otra vez. Pero ya no es el mismo. Antes era vacío, ahora está cargado. Horas más tarde los micrófonos registran algo, movimiento, arrastre. Algo siendo desplazado por el suelo, pero no se puede ver nada con claridad. Las cámaras siguen operativas, pero los sujetos evitan las zonas visibles. Se mantienen fuera del ángulo, como si supieran exactamente dónde no estar. Y entonces vuelven a hablar, pero ya no como antes. No susurran, no confiesan, hablan claro y directo, al cristal. Saben que hay alguien al otro lado y esta vez no ofrecen información, piden algo. Piden que el gas continúe. No piden salir, no piden ayuda, no piden parar, piden seguir. Aquí los investigadores cometen el primer error real, digamos. Responden, no abren la cámara, no entran, pero utilizan el intercomunicador. Y preguntan, ¿por qué? La respuesta llega súper rápida, demasiado clara. Ya no queremos dormir. No hay histeria en la voz, no hay alteración. Está estable. Y eso es lo que más inquieta, porque en ese punto el experimento ya no trata sobre resistencia, ni sobre biología, ni sobre límites físicos. Ahora trata sobre otra cosa, sobre qué ocurre cuando alguien cruza cierto punto y no quiere volver. Día 10. Los patrones de comportamiento cambian otra vez. Se mueven rápido, pero solo cuando no pueden ser observados. Se desplazan fuera del ángulo. Se detienen cuando entran en visión, como si entendieran exactamente cómo están siendo vigilados. Uno de los informes incluye otra anotación. Evitan deliberadamente el contacto visual con el cristal. Eso no tiene sentido, a menos que... Día 11. El sujeto que perdió la voz sigue vivo, activo, intentando emitir un sonido, pero lo que produce ya no es humano. Los demás empiezan a imitarlo, no el grito, el intento, movimientos de mandíbula, contracciones, como si quisieran reproducir algo, que ya no recuerdan cómo hacer. Y en ese momento el experimento cruza un límite, no técnico, no científico, humano. Porque lo que hay dentro de esa cámara ya no se comporta como 5 personas privadas de sueño, se comporta como algo que ha dejado de necesitarlo. Y eso es exactamente lo que nadie estaba preparado para ver. Bloque 3. Bloque 3, día 15. El día 15 deja de ser un experimento, se convierte en un problema, no técnico, no médico, un problema que nadie dentro de ese laboratorio sabe cómo manejar. Durante días los investigadores han perdido algo esencial, la visibilidad. El cristal ya no cumple su función, no está roto, no está dañado, pero está cubierto por dentro. No hay descripción claras en los informes, no utilizan palabras precisas, no dicen sangre, no dicen tejido. Solo repiten una idea, no se puede ver el interior. Y eso no debería ser posible porque dentro hay 5 sujetos o lo que queda de ellos. Y aún así han conseguido bloquear completamente la observación. Los micrófonos, por supuesto, siguen activos, pero lo que registran no encaja. No hay conversaciones, no hay coordinación, solo hay sonidos. Sonidos
húmedos, irregulares, movimiento lento, arrastre, como si algo se desplazara constantemente sin un objetivo claro. El consumo de oxígeno sigue siendo alto, eso significa una cosa, siguen vivos, pero el patrón no corresponde a 5 personas quietas, corresponde a actividad constante, sin descanso y sin pausas. Y aquí aparece uno de los fragmentos más raros del expediente, una anotación técnica fría y breve. Se detecta movimiento continuo durante más de 24 horas sin interrupción. Eso no es posible, ni siquiera sin dormir. El cuerpo colapsa, la mente se rompe, pero aquí no ocurre. Día 15 deciden intervenir, no por protocolo, sino por necesidad, porque han perdido el control del experimento y lo saben. Antes de abrir la cámara hacen una prueba, activan el intercomunicador y anuncian: «Vamos a abrir la cámara». La respuesta llega sin retraso y sin distorsión, excesivamente clara, demasiado clara. No queremos ser liberados. No es una voz alterada, no es un grito, es estable y controlada, humana. Pero hay algo que no encaja, el tono, no hay emoción, no hay urgencia, no hay miedo, solo decisión. Los investigadores insisten, explican que el experimento ha terminado, que la cámara será abierta, que serán extraídos. La respuesta cambia, no en volumen, en contenido. Ya no queremos salir. Silencio. Durante varios segundos, y entonces la frase que aparece en múltiples fragmentos siempre igual, sin variaciones. Debemos permanecer despiertos. En ese momento algo se rompe fuera de la cámara, no dentro, fuera, porque hasta ahora el experimento tenía dirección, tenía control, tenía jerarquía. Ahora no. Ahora hay algo dentro que toma decisiones, y lo peor es que no pide nada lógico. No pide comida, no pide descanso, ni pide salir. Pide continuar. Los investigadores debaten a abrir. No hay consenso. Un segundo. Listo. Algunos quieren cerrar el experimento inmediatamente. Otros quieren ver qué ocurre si continúa. Pero todos coinciden en algo. Lo que hay dentro ya no es el mismo grupo que entró. Y aún así deciden abrir. No por curiosidad, por presión. Porque algo en la situación ya no permite mantener la cámara sellada. Y justo antes de abrir, uno de los investigadores escribe una última nota. No es técnica, no es científica. Es personal, una frase. Lo que hay dentro sabe que vamos a entrar. Y por primera vez desde que empezó el experimento, alguien duda no de los resultados, de si deberíamos haber empezado. Rafa, creador de ilusiones, me ha llegado, tío, 20 euros. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Bloque 4, la apertura. Abren la cámara. No de golpe, no completamente. Primero liberan presión, el aire sale y con él el olor. Los informes no lo describen con detalle, no utilizan términos médicos ni lo clasifican. Solo aparecen frases repetidas en varios documentos. El olor no era soportable. No es descomposición normal, no es encierro, es algo mucho más denso, mucho más activo, como si el interior hubiera dejado de ser un espacio habitable hace días. Cuando finalmente abren la puerta, no entran, nadie entra. Observan desde fuera y lo que ven no coincide nada con lo esperado. Uno de los sujetos está muerto, pero no intacto. No hay intento de preservación, no hay respeto por el cuerpo. Ha sido consumido, no parcialmente, de forma sistemática. Tejido blando, órganos, faltan. No hay señales de lucha, no hay caos, todo está distribuido. Como si hubiera habido tiempo. Tiempo suficiente para hacerlo con mucha calma. Los otros 4 siguen vivos, de pie, conscientes, mirando. No atacan, no se abalanzan, no intentan escapar, no reaccionan. Eso es lo primero que rompe cualquier expectativa. La ausencia total de comportamiento de supervivencia. No intentan salir de la cámara abierta. No se acercan a la puerta, no muestran interés. Solo hacen una cosa: observan. Los informes describen sus cuerpos, pero lo hacen sin detalle clínico. No hablan como médicos, hablan como personas que no saben cómo escribir lo que están viendo. Pérdida extrema de masa corporal, pero no debilidad. Daños severos en tejido, pero sin respuesta al dolor. Zonas expuestas, pero sin reacción fisiológica esperada. Siguen en pie, se mueven, coordinados, estables, y eso no es posible. Uno de los investigadores intenta comunicarse, habla desde fuera, les dicen que salgan, que el experimento ha terminado. Uno de ellos se acerca despacio, sin prisa y sin agresividad, se detiene frente a la puerta y habla. La voz es completamente clara, demasiado clara para el estado del cuerpo. Debemos permanecer dentro. No es una petición, es una afirmación.
Intentan forzarlos a salir y en ese momento sí reaccionan, pero no como se espera. No atacan para escapar, atacan para permanecer dentro. Se resisten a ser extraídos, se aferran al interior de la cámara como si el exterior fuera el problema, no el encierro. Uno de los técnicos entra, rompe el protocolo, da un paso dentro, solo uno. No hay registro completo de lo que ocurre en ese instante, solo fragmentos, gritos, interferencias de audio, movimiento brusco y después silencio. Cuando recuperan la visibilidad, el técnico está en el suelo, no responde, los sujetos siguen en pie mirando, como antes. En ese momento el experimento termina, no oficialmente, no hay orden formal, pero nadie vuelve a referirse a él como experimento. Ahora es contención, porque lo que hay dentro de esa cámara ya no está siendo observado, está siendo gestionado. Y eso implica algo mucho peor, que no entienden lo que es. Bloque 5, la frase. Bloque 5, la frase. En este punto el experimento ya no existe, no hay protocolo, no hay objetivo, solo hay una pregunta: ¿qué hacer con lo que queda dentro? Intentan sedarlos, no funciona. Dosis que debería apagar el sistema nervioso completamente. No tiene ningún efecto. No hay pérdida de conciencia, no hay relajación muscular, no hay caída. Siguen despiertos. Intentan inmovilizarlos, se resisten. No por fuerza bruta, sino por persistencia. Como si el concepto de cansancio ya no estuviera presente. Uno de los médicos propone intervenir quirúrgicamente, abrir a ver qué está ocurriendo internamente. Cuando lo hacen encuentran algo que no pueden explicar. Los órganos siguen funcionando, pero no en condiciones normales. Ritmos alterados, respuestas incoherentes, y aún así todo sigue activo. Uno de los sujetos permanece consciente durante el procedimiento, sin anestesia efectiva, sin reacción al dolor, solo observa y en algún momento mira directamente al médico, fija la vista y habla. Lo que dice aparece en varios fragmentos, siempre igual, sin cambios. Somos lo que se esconde en vosotros, cada noche, cuando cerráis los ojos. Nadie responde, no porque no quieran, porque no saben cómo. El sujeto continúa sin elevar la voz, sin emoción, como si estuviera explicando algo evidente. Somos lo que intentáis ignorar cuando dormís. Lo que se queda cuando todo lo demás se apaga. En ese momento algo cambia fuera de la cámara, no dentro, fuera. Porque esa frase no suena como delirio, no suena como confusión, suena coherente, demasiado coherente. Los investigadores revisan los registros iniciales, buscan errores, buscan fallos, buscan cualquier cosa que explique el resultado. Pero hay algo que no pueden ignorar. Todos los cambios empiezan después de cierto punto, después de demasiados días sin dormir, como si el sueño no fuera solo descanso, sino contención. Como si hubiera algo que normalmente queda fuera y que solo aparece cuando esa barrera desaparece. El sujeto vuelve a hablar, mucho más despacio, más cerca. Nos alimentamos de vuestro silencio, de lo que no decís, de lo que evitáis pensar. Nadie en la sala escribe, nadie interrumpe, nadie cuestiona, porque en ese momento todos están escuchando lo mismo y todos están entendiendo algo que no quieren formular. Intentan terminar el procedimiento, cerrar, salir, pero antes de hacerlo el sujeto añade algo más, una última frase. Por eso no queremos dormir, porque ahí fuera vosotros también nos tenéis. Silencio, nadie responde, pero algo queda claro, el experimento no ha creado nada, no ha introducido nada, solo ha eliminado algo, y al hacerlo ha dejado expuesto lo que normalmente no se queda. Y en ese momento la pregunta cambia. Ya no es qué les ha pasado, es otra. ¿Qué mantiene eso fuera cada noche? Bloque 6. El expediente que no termina. El experimento no termina con un informe. No hay una conclusión, no hay resultados oficiales, no hay explicación. Solo quedan fragmentos, notas sueltas, registros incompletos y una última decisión. Los sujetos no pueden ser liberados, eso queda claro. Pero tampoco pueden mantenerse así. No dentro de esa cámara, no en ese estado. Se plantea una opción, volver a introducirlos, sellar la cámara y reanudar el gas. No como experimento, sino como contención. Uno de ellos escucha la propuesta y asiente. Sin resistencia, sin duda, como si fuera exactamente lo que esperaba. Antes de ser reintroducido dice algo, no a todos. A uno de los investigadores, directo. Ya entiendes por qué no dormimos. No es una pregunta, es una confirmación. El investigador no responde, pero según una de las notas hace algo que no aparece en ningún protocolo. Duda. Por primera vez desde el inicio,
porque en ese punto la línea ya no está nada clara. No entre el sujeto y el observador, sino entre dentro y fuera. El último fragmento del expediente no es técnico, no es científico, es una anotación escrita a mano, sin firma. Se pidió al sujeto que describiera qué era. La respuesta fue inmediata. Somos vosotros, sin el filtro. Después de eso no hay más registros, no hay cierre, no hay confirmación de lo que ocurrió después, solo una ausencia total de información. El expediente desaparece. No se archiva, no se clasifica, simplemente deja de existir. Pero la historia no. Porque hay algo que se repite en todas las versiones, un detalle, siempre el mismo, nunca piden salir. Siempre piden seguir. Y eso cambia absolutamente todo el planteamiento del experimento, porque entonces el experimento no falla, funciona completamente, demuestra algo que no se puede publicar, algo que no se puede estudiar sin consecuencias, que el sueño no es solo una necesidad biológica, es una barrera que evita que algo permanezca activo demasiado tiempo. Y habrá que quedaros con eso, no con el experimento ni con los sujetos, quédate con algo más simple. Tú también duermes, todas las noches. Y cada noche hay un momento exacto en el que dejas de estar consciente, un punto en el que no recuerdas nada. Y sin embargo siempre despiertas, siempre. Como si algo hubiera estado ahí mientras no estabas, manteniéndolo todo en orden, o evitando que algo más se quede. Y esta noche, cuando cierres los ojos, no pienses en el experimento, piensa en esto. No sabes qué ocurre exactamente mientras no estás. Y tampoco sabes si siempre te despiertas solo. Bloque 7, no es el final todavía. Bloque final. El problema de este expediente, señores, es pensar que es único. No lo es. Entre los fragmentos recuperados hay algo que al principio parece irrelevante, referencias cruzadas, códigos, numeraciones que no encajan con un solo experimento. El proyecto no aparece nombrado como un caso aislado, aparece como parte de algo más grande. Serie 47, no experimento 47, serie. Eso implica repetición, variaciones, múltiples pruebas, y entonces aparece otro detalle. Fechas no consecutivas, separadas por meses, a veces años. Eso significa que esto no ocurrió una sola vez, se repitió. No hay registros completos de las otras pruebas, pero sí menciones, referencias indirectas, y todas apuntan a lo mismo, el mismo objetivo, eliminar el sueño. Pero con cambios, con ajustes, como si en cada interacción estuvieran corrigiendo algo. Uno de los fragmentos menciona una variación clave, reducción del número de sujetos, 3 en lugar de 5. Otro menciona lo contrario, aumento, más sujetos, más tiempo. Y en todos hay un punto común. Siempre ocurre algo alrededor del mismo intervalo, entre el día 7 y el 15. Siempre. Eso no es casual, es un patrón. Y cuando hay un patrón, hay algo que se está repitiendo. No en el experimento, en el resultado. Uno de los documentos más deteriorados incluye una frase incompleta. Solo se conserva una parte. No es el gas. Solo elimina la barrera. Eso cambia completamente la lectura, porque entonces el gas no provoca nada, no crea nada. Solo permite que algo ocurra. Algo que ya está ahí. Otro fragmento habla de intentos de replicación sin el compuesto, privación de sueño pura, sin estímulos químicos. Los resultados no coinciden, hay deterioro, hay colapso, hay muerte. Pero no hay lo otro. Eso significa una cosa, no es solo falta de sueño, es la combinación, privación y estímulo constante. Mantener la mente activa sin permitirle desconectar, sin permitirle apagar. Y entonces la parte más incómoda, despierta. Porque en uno de los documentos alguien escribe una palabra, no es técnica, no es médica, es estratégica. Uso potencial.
No se desarrolla, no se explica, pero está ahí. Y eso implica algo, que alguien consideró que esto podría servir para algo. No para curar, no para mejorar, usar. Hay otra anotación más directa, más difícil de ignorar. Estado de vigilancia permanente. Ese no era el objetivo inicial, pero lo que obtuvieron no fue eso. Obtuvieron algo que no necesitaba dormir, pero tampoco necesitaba nada más. Ni comida en condiciones normales, ni descanso, ni interacción. Solo permanecer vivo. Aquí aparece una pregunta que no está en los informes, pero debería. Si esto funcionó, aunque parcialmente, ¿por qué detenerlo? No hay documento que diga que se canceló el proyecto. No hay orden de cierre. No hay conclusión oficial. Solo ausencia. Y en contextos como este, la ausencia no significa final, significa clasificación. Oculto, archivado, continuado en otro lugar. Porque si algo queda claro en todos los fragmentos es que el experimento no falló como se esperaba. Falló en otra dirección. Descubrió algo que no se estaba buscando. Y eso siempre es mucho más peligroso. Porque lo que se busca se puede controlar, pero lo que aparece por accidente, no. Y al final, todo termina igual. Cerramos el expediente, guardamos los documentos, apagamos la pantalla y seguimos. Porque es fácil hacerlo. Es fácil pensar que todo esto se queda aquí, en una historia, en un experimento, en algo que ocurrió lejos, hace tiempo. Pero hay un problema con eso, que lo hemos visto esta noche. No depende de un laboratorio, no depende de un gas, no depende de un lugar concreto, depende de algo mucho más simple, de lo que ocurre cuando dejas de apagar. Tú también duermes cada noche, sin excepción. Cada noche hay un momento en el que desapareces. No estás pensando, no estás viviendo, no estás recordando, simplemente no estás. Y sin embargo siempre vuelves, siempre. Como si hubiera algo que se queda funcionando mientras tú no estás, algo que mantiene todo en su sitio o algo que no debería quedarse demasiado tiempo. Porque si hay algo que deja claro este expediente es que el problema no es no dormir. El problema es qué pasa cuando ya no puedes. Así que esta noche, cuando termine el directo, cuando apagues todo, cuando te quedes a oscuras, no pienses en el experimento. Piensa en ese momento, en ese segundo exacto, en el que dejas de estar consciente. Porque no sabes qué ocurre ahí. Y tampoco sabes si siempre se queda vacío. Esto ha sido La Caja Negra, un expediente más dentro de 3KR Group. Gracias por estar, gracias por escuchar, por entrar hasta el final. Porque no todo el mundo llega. Nos vemos en la próxima Caja Negra. Descansa mientras puedas.